Hola, Youtubers. Vamos a hablar de un libro. Se titula Civilizaciones y su autor es Logan Binet. Y es un autor que ya ha conseguido el éxito, consiguió un éxito con su primera novela, H minúscula H, que hablaba de Hitler y de unas cosas verdaderamente curiosas. Y luego tiene otra novela que no conozco en absoluto y que se titula La séptima función del lenguaje. Se me ha saltado. A veces pasan estas cosas, porque la primera me gustó mucho y ahora que aparece esta tercera, Civilizaciones, pues he visto la oportunidad de hablaros de esto. ¿Qué es Civilizaciones? Pues ni más ni menos que una ucronía. ¿Sabéis lo que es una ucronía? Supongo. Es que la historia que se cuenta en un libro o en una película no transcurre por los caminos habituales de la historia que nosotros conocemos. Que en algún punto se ha alterado la historia. Generalmente suele hacerse con, por ejemplo, guerras. La Segunda Guerra Mundial, en lugar de haberla ganado los aliados, la han ganado las fuerzas del eje. O la Guerra Civil Americana la ha ganado el sur en lugar del norte. Y a partir de ahí la historia cambia. A veces se hacen las novelas y las películas cerca del punto en el que ha tenido lugar la separación de la realidad con lo que se cuenta. A veces las historias ocurren mucho tiempo después. ¿Pero qué es lo que se cuenta aquí? Pues una ucronía en la que se viene a decir que en lugar de llegar los europeos a América, fueron los americanos los que llegaron a Europa. No es la primera vez que se hace. En cualquier caso, por si queréis ampliar el conocimiento de las ucronías, tenemos un vídeo editado en este canal sobre ucronías. Muy amplio, esperemos que os guste porque está bien documentado y abarca todas las posibilidades. Pero habíamos dejado fuera justamente aquellas que hablan de esta reversión curiosa. No son los europeos los que llegan a América, sino los americanos los que llegan a Europa. Y en ese sentido conviene destacar, por ejemplo, La danza del tiempo, que es una obra de Igor Barranco, que habla justamente de esto, de cómo los pueblos americanos un día se echaron a la mar y llegaron a Europa y se encontraron con un mundo sorprendente, porque eran civilizaciones muy diferentes unas de otras. Hay también una serie, Las crónicas de la serpiente emplumada, que hizo Edgardo Cibalero, que contiene un montón de libros. El libro del mensajero, el libro del guerrero, el libro del heredero y el libro del regreso al principio. También se cuenta básicamente la misma historia. Hay una curiosa novela de Federico Andajasi, y digo esto porque es un autor que no ha hecho generalmente este tipo de libros, aunque sí ha hecho libros de historia, novelas históricas, pero en este caso habla de un azteca, bueno, de una expedición azteca que llega a Europa. Y en ese sentido podríamos hablar también, no solo obras escritas en castellano originalmente, sino de Orson Scott Card, que es el autor de una novela titulada La redención de Cristóbal Colón. Yo creo que Orson Scott Card pretendía hacer una especie de ciclo titulado Observadores del pasado, y de hecho ese título aparece en el de esta novela, y después yo creo que se ha quedado simplemente con esta redención de Cristóbal Colón. Es decir, no trata mal a Cristóbal Colón, pero dice que su aparición en América pues fue muy perjudicial para los pueblos americanos. Eso resulta obvio. Luego podríamos hablar de otras obras, por ejemplo, relacionadas con el cómic, como puede ser Luxley, que es una obra de Fred Zival y Jean-Pierre Pecot y está dibujada por MC. Es una curiosa ucronía donde los americanos llegan a Europa y se encuentran con que no hay ejércitos, porque estos ejércitos están luchando contra los árabes en las cruzadas. Y entonces llegan a Inglaterra y se encuentran con una población que no tiene prácticamente soldados. ¿Y quién es quien se enfrenta a los nuevos invasores? Pues Robin Hood, es decir, en Loxley, Robin de Loxley, según la película protagonizada por Kevin Costner, que da título a esta serie. Luego está también Colón Pachá, que es otra historia donde los americanos que han llegado a Europa tienen que enfrentarse también con los árabes. Y la verdad es que hay algunos otros ejemplos, como podría ser Inca, de Susan Allen Brun, y Aztec Century, que es otra historia donde los aztecas recorren el Atlántico en dirección a Europa. Podéis encontrar algunas de ellas, pero yo creo que la que más a mano tenéis es esta misma, que habla de justamente lo que estamos hablando. En realidad es una historia bastante más compleja, porque empieza
con una princesa vikinga que decide irse hacia el oeste, llega a Terranova y poco a poco va bajando por toda la costa este de América hasta llegar a Brasil. Esto hace que, por ejemplo, Thor figure entre los dioses incas de este libro que vamos a conocer. Es una primera parte breve donde se dan unas claves de cómo el punto Yombar es aquel en el que se separan la realidad de lo que se va a contar en la novela, en homenaje a Yombar, que es un personaje de Jack Williamson, empieza muy pronto en esta historia. Después nos encontramos con Cristóbal Colón. Cristóbal Colón efectivamente llega a América y en lugar de volver y hacer otros viajes, sigue bordeando el perímetro de la costa americana hasta llegar también a Brasil. Y allí muere, y entonces las cosas van cambiando con estas aportaciones que el novelista va haciendo. Y llegamos al gran grueso de la novela, en la que Atahualpa, el príncipe inca, enfrentado a su hermano Huáscar, acaba teniendo que salir corriendo de allí hasta que se encuentra con los barcos sobrevivientes del viaje de Colón. Se montan en los barcos y se vienen para Europa. ¿Y qué se encuentran? Primero con un terremoto en Lisboa, después con la corte de Carlos V en Madrid. Y a partir de ahí, ya no os cuento más, por supuesto, pero es tremendamente interesante toda la evolución que hace de la historia el bueno del autor, porque basándose en personajes absolutamente reales, va estableciendo una nueva serie de alianzas entre los nuevos invasores y los que andaban por aquí. Por ejemplo, acaba de ceñirse a la realidad de tal manera que hay partes del libro que están contadas de manera epistolar. Hay un cruce de cartas entre Tomás Moro y Erasmo de Róterdam. Las circunstancias por que Enrique VIII tiene enfilado a Tomás Moro no son exactamente las que conocemos en nuestra historia, pero te da la sensación de que verdaderamente a Tomás Moro le van a cortar la cabeza, aunque sea por otros motivos. Y eso se cuenta a través de esa relación de cartas entre Tomás Moro y Erasmo, donde Tomás le cuenta, oye, que estoy preocupado, y Erasmo acaba escribiendo a Enrique VIII para buscar la solución para su amigo. O también hay relaciones epistolares entre el propio Atahualpa y una de sus mujeres, una cubana que se ha venido con los incas hasta Europa y que está en la corte de París, cuando de repente aparecen los aztecas que llegan hasta Inglaterra, allí se alían con Enrique VIII y de repente invaden Francia, porque por aquel entonces Francia e Inglaterra eran enemigos irresolubles. Bueno, estos son pequeños detalles, porque la historia es verdaderamente sorprendente y bien llevada, y va a una velocidad que cada página te cuenta historias y episodios diferentes fantásticos. Y todavía, al final, hay una especie de epílogo, largo epílogo, 60 páginas aproximadamente, donde el protagonista es Miguel de Cervantes, que vive una vida semejante a la de su Don Quijote de la Mancha. Así que hay en estas 440 y tantas páginas tantas sugerencias y tantas aventuras que la verdad la convierten en un libro absolutamente irresistible. De verdad, si os gustan las ucronías, vais a pasarlo estupendamente con Civilizaciones. Y si queréis saber más de las ucronías, pues ya sabéis que tenéis, como os he dicho antes, un vídeo editado en este canal que está a vuestra disposición, donde repasamos todo tipo de ucronías, cosas que han cambiado en la historia porque el resultado de una guerra fue diferente, o porque ha habido un cataclismo y las cosas han cambiado, o simplemente porque alguien en un momento determinado ha hecho una pequeña cosa que a la larga ha determinado que el mundo no sea tal y como lo conocemos. La ucronía hay que tener ingenio y capacidad de escritura para hacerla bien, y yo creo que este es un muy buen ejemplo. Espero que os guste este vídeo y el otro que hemos dedicado a las ucronías, y esperamos naturalmente que os suscribáis si no lo habéis hecho y que contéis a vuestros amigos y familiares y vecinos que estamos aquí para lo que queráis, y naturalmente que nos digáis vuestra opinión, si estáis de acuerdo con lo que hemos dicho, si os gusta, no os gusta o lo que sea. Pronto volveremos. Hasta luego.